Hay un sonido que nunca olvidas, el chasquido del barro seco partiéndose en dos justo cuando crees que es lo único que te mantiene con vida. Estaba ahí, en mi habitación oscura, con las manos temblando, tratando de invocar una protección que ya no escuchaba mi voz. En ese momento entendí la verdad más aterradora de mi vida. Las sombras no tienen amigos, solo tienen esclavos a los que usan hasta que ya no queda nada que consumir. Muchos creen que para encontrar a Dios hay que ser bueno, o que Él solo escucha a los que siempre estuvieron en la luz. Yo pensaba que mi oscuridad era tan profunda que ninguna luz se atrevería a entrar en ella. Creía que mi poder era mi libertad, sin darme cuenta de que cada ritual era un eslabón más de una cadena que me estaba asfixiando. Si tú sientes que has ido demasiado lejos, que has abierto puertas que ya no puedes cerrar, o que el peso de lo que has hecho es más grande que cualquier perdón, quédate conmigo. No voy a darte un discurso religioso. Voy a contarte cómo el dueño de la vida entró en mi celda espiritual cuando yo ya no tenía nada que ofrecerle, y por qué el mismo nombre que yo tanto resistí es el único que hoy me permite dormir en paz. Me llamo Elena Villalobos y tengo 52 años. Hay cosas que uno no elige, que simplemente te encuentran antes de que tengas uso de razón, y lo mío fue el mundo de lo invisible. Mi historia no comienza con una decisión consciente, sino con el olor a ruda y el sonido de las oraciones susurradas por mi abuela, mientras me frotaba las manos con aceites que yo, a los 7 años, no sabía qué contenían. En aquel entonces no me parecía algo malo, era mi normalidad. Mientras otros niños jugaban en la calle, yo aprendía a distinguir el color de una llama o el significado de un sueño que no era un sueño, sino una visita. Mi abuela decía que yo era especial, que tenía una marca que me separaba de los demás. Y esa fue la primera gran mentira que me creí, la mentira de la superioridad. Yo crecí pensando que el resto del mundo caminaba a ciegas, pero que yo tenía una linterna. Me sentía poderosa, me sentía blindada. Recuerdo perfectamente la sensación de entrar a la escuela y mirar a mis maestros, a mis compañeros, y sentir una lástima profunda por ellos. Pensaba, ustedes no saben nada, yo tengo quien me cuide, yo tengo quien me abra los caminos. Con el paso de los años, esa curiosidad infantil se convirtió en una profesión. Me hice adulta, rodeada de personas que venían a buscarme porque tenían miedo, porque querían venganza, o porque estaban desesperadas por un amor que no era suyo. Yo las recibía en mi sala, una habitación pequeña, donde el aire siempre parecía más pesado que en el resto de la casa. Me gustaba ver el temor en sus ojos cuando yo mencionaba detalles de sus vidas que nadie debería saber. Me alimentaba de ese respeto que en realidad era pánico disfrazado. Yo creía que tenía amigos en el otro lado. Creía que esas entidades, esos guías que me acompañaban desde niña, eran mis aliados. Les ponía ofrendas, les dedicaba mis noches, les entregaba mi energía, y ellos me daban lo que yo pedía. O eso era lo que yo quería creer. Tenía dinero, tenía fama en mi círculo, y sentía que nada me podía tocar. Mi vida estaba construida sobre la idea de que yo era la dueña de mi destino,
porque conocía las reglas del juego espiritual. Pero había algo que nunca contaba a mis clientes, algo que me guardaba para cuando se apagaban las velas y me quedaba sola en la cama. Una sed. No era una sed de agua, era un hueco en el pecho que se hacía más grande cada vez que yo ganaba una batalla espiritual. Volvía a mi cuarto y me sentía sucia, pero no era una suciedad física. Era como si mi alma estuviera cubierta de hollín. Miraba las paredes y por un segundo la seguridad desaparecía y sentía que alguien o algo me observaba desde las esquinas con una paciencia aterradora. En ese tiempo, mi discurso era siempre el mismo. El equilibrio lo es todo. Si das, recibes. Pero la verdad es que yo estaba dando mi vida a pedazos, y lo que recibía era una soledad que me quemaba por dentro. Me había convertido en la roca de mucha gente, en la mujer fuerte que lo resolvía todo con un ritual o una palabra, pero por dentro era una cáscara vacía. Estaba tan convencida de mi propio poder que no me daba cuenta de que el escudo del que tanto presumía se estaba convirtiendo poco a poco en las paredes de mi propia tumba. Yo no servía a las sombras. Las sombras me estaban devorando a fuego lento, y yo todavía les daba las gracias. Con el tiempo, la atmósfera de mi casa cambió. Ya no era yo quien controlaba las visitas, eran ellas las que se quedaban cuando las luces se apagaban. Las voces que antes me daban secretos de mis clientes, ahora solo me daban insultos. Empecé a perder el control. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía manos invisibles rodeando mi cuello, recordándome que yo no era la dueña de nada, que solo era una herramienta que se estaba desgastando. Mi cuerpo empezó a reflejar ese cansancio espiritual. Enflaquecí, mi piel se volvió grisácea y los médicos no encontraban ninguna causa física. Es estrés, decían, pero yo sabía que era la deuda. Las sombras siempre vienen a cobrar y yo ya no tenía nada más que entregarles. Llegué al punto de no poder levantarme de la cama. El miedo era una presencia física en mi habitación. Intenté hacer ritos de limpieza para mí misma, pero las hierbas se secaban apenas las tocaba, y las velas se apagaban con un viento que no venía de ninguna ventana. Estaba atrapada en el sistema que yo misma ayudé a construir. El momento final ocurrió una noche de tormenta. Estaba desesperada. Sentía que si no hacía algo esa noche, mi corazón simplemente se detendría por el puro terror. Tomé mi básea de barro, la que había usado por décadas, y traté de preparar una última protección. Mis manos temblaban tanto que el agua se derramaba. Empecé a recitar las fórmulas de siempre, pero mi lengua se trababa. Y entonces ocurrió. Un estallido seco, como un disparo. La básea de barro se partió exactamente por la mitad en mis manos. El agua negra se desparramó por el suelo y me quedé ahí, sosteniendo 2 pedazos de tierra inútil. En ese silencio absoluto que siguió, entendí que estaba acabada. No había más trucos, no había más guías. Estaba sola, desprotegida y en manos de algo que me odiaba profundamente. Pasé días en esa penumbra, esperando que llegara el final, hasta que un día, una vecina a la que yo siempre había mirado por encima del hombro, tocó a mi puerta. Ella no sabía de rituales, no sabía de poderes, solo traía un vaso de agua y una mirada que no tenía rastro de miedo.
Me habló de Jesús. No me habló de una religión, ni me dio un sermón. Me habló de un descanso que yo no conocía. Cuando se fue, me quedé mirando la pared y por primera vez en mi vida solté las palabras que mi orgullo me había prohibido durante 50 años. Si eres real, sácame de aquí. No fue una oración elegante, fue un grito de alguien que se estaba ahogando. Y entonces la temperatura de la habitación cambió. No fue el frío helado de mis ritos, sino un calor que me envolvía desde los pies hasta la cabeza. Sentí que el peso de décadas de suciedad se desprendía de mis hombros. Por primera vez en 40 años, pude respirar profundo, sin sentir que el aire me quemaba. No hubo luces de neón ni estruendos, solo una paz que no tiene explicación humana. Entendí que Jesús no era otro espíritu para invocar. Él era el dueño de todo, incluso de la oscuridad que me había tenido presa. Al día siguiente, con una fuerza que no era mía, empecé a limpiar mi casa, pero no fue una limpieza de hierbas, fue una limpieza de verdad. Llené bolsas de basura con libros caros, figuras, amuletos y vestiduras. Cada cosa que tiraba me hacía sentir más ligera. Las amenazas de las sombras que antes me paralizaban, ahora sonaban como ladridos de perros detrás de una reja muy fuerte. Él me había sacado de la celda. Mi vida hoy es sencilla. No soy rica, no tengo la fama de antes, pero tengo algo que todo mi poder anterior no pudo comprarme jamás. Puedo dormir toda la noche con la luz apagada. Mis manos ya no huelen a incienso de invocación, sino que están limpias para abrazar a mi familia. La transformación no fue mágica, fue un proceso de aprender a confiar en un Padre que me ama de verdad, no en entidades que me usaban. Si algo de lo que te he contado hoy ha resonado en el silencio de tu habitación, quiero que sepas que no es casualidad. Hay libertad para ti también. Si quieres acompañarme en este camino y escuchar más historias de lo que Dios es capaz de hacer en las vidas más rotas, suscríbete y quédate con nosotros. Y por favor, escríbeme aquí abajo si esto te llegó, si reconociste algo de tu vida en lo que conté. No estás solo en esta batalla. Antes de cerrar, quiero orar contigo. Si puedes, pon tu mano en tu corazón. Señor Jesús, tú conoces a la persona que está escuchando esto. Tú ves la carga que lleva y el miedo que no confiesa. Yo te pido que esa misma paz que me rescató del abismo la alcance ahora mismo. Me rindo ante ti, reconozco que te necesito y te pido que entres en mi vida. Rompe las cadenas, limpia mi pasado y enséñame a caminar en tu libertad. Gracias por tu amor que no pone condiciones. Amén.